Ahora sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con el curso. Hoy la clase o el tema que nos toca es sistema de juego, táctica y estrategia. Vamos a compartir la pantalla y empezamos. Ustedes me avisan si se ve. Bien, ¿sí están viendo la pantalla? Excelente. Bueno, muy bien. Vamos a agrandar un poquito más. Como les decía, vamos a arrancar entonces con lo que es sistema de juego, táctica y estrategia, ¿sí? Hay algunas que las vamos a pasar más rápido, que es un poquito lo que es la parte de historia, y nos vamos a meter un poco en los enfrentamientos de sistemas tácticos y abrimos un poco después el debate para ir viendo qué dudas y qué cuestiones surjan. Bien. Bueno, a ver, en relación, un poquito como para organizarnos, ¿cuál es la diferencia entre táctica y estrategia? La táctica depende del jugador, ¿sí? Se da durante el juego. Es el juego propiamente dicho. O sea que cuando hablamos de táctica, hablamos del juego propiamente dicho. La gente habla de táctica, pero en realidad la táctica son los jugadores. La estrategia es lo que depende del entrenador. La estrategia se da antes del juego, en el entretiempo o durante el juego con los cambios. Son los aspectos exteriores al juego. En esto de táctica y estrategia, bueno, tenemos una confusión grande que a veces nos mete un poquito el periodismo, pero es importante que sepamos que la táctica es el juego propiamente dicho y que en la estrategia es donde participan los entrenadores. Todo lo que se hace durante la semana, lo que hacemos en el entretiempo y cuando hacemos un cambio. Ahí hablamos de estrategia. Bien, vamos a avanzar un poquito con lo que es de los sistemas de juego, la evolución, para entender un poquito la historia. ¿Sí? Sistema de juego teníamos clásico piramidal, la WM, el cerrojo, 4-2-4, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 y 3-5-2. Esos son los sistemas de juego base, más allá de que puede haber alguna otra variante y que se han desarrollado algunas otras variantes, y que muchas veces el sistema, la mayoría de las veces, o algunas cuestiones del sistema, depende de las características de los jugadores. Pero para hacer una clasificación de la evolución, vamos viendo, arranquemos entonces por el sistema clásico. En Inglaterra se formó el primer sistema independiente de juego, se colocaba un defensor y 9 delanteros, para que empecemos a contextualizar. Luego se modificó buscando una mejor proporción en el campo de juego, pasamos a un 1-1-8, a un 2-1-7 y se llegó al 2-2-6. Ese 2-2-6 dejó de ser un juego individual y se buscó más el juego de pases. Los escoceses en el año 1880 cambiaron a un 2-2-6 y ese sistema se utilizó durante mucho tiempo. O sea que imagínense un equipo con 2 defensores, 2 mediocampistas y 6 delanteros, ¿no? Obviamente que era mucho más ofensivo por todos lados, bueno, los resultados eran mucho más holgados, esto es hablando de un comienzo. Luego pasamos al clásico piramidal, que se llamaba así por la forma que tiene, ahí lo van a ver en el dibujo, es 1, 2, 3, 5. Este sistema sobrevivió como formación dominante por casi 50 años. Se lo conoció como piramidal porque la disposición de los jugadores en el campo era semejante a una pirámide, cuya base está formada por los delanteros y el vértice por el arquero. Las continuas detenciones por fuera del juego fueron desluciendo el espectáculo, transformándolo en monótono y lento. Experimenta variaciones según las características de los jugadores. Esto lo vamos a ir viendo después en todos los sistemas. Bien, pasamos a la WM. El que la crea es Chapman, es un técnico del Arsenal inglés y jugaba 3-4-3. ¿Sí? Tenemos los 3 defensores, son después 2 volantes de corte y 2 volantes de creación, por eso el 4, digamos, no es que estén en línea, 3-4-3. Los medios eran exclusivamente defensivos, solo podían probar con remates de media y larga distancia. Los 2 interiores, que serían el 10 y el 8, son bien ofensivos y no colaboraban con las tareas defensivas. Formaban el cuadrado mágico, el 6, el 5, el 10 y el 8. La característica fundamental de este sistema era la marcación individual, marcaban en hombre, y esto se utilizó hasta la década del 50. El sistema WM expresa el sentido exacto de la superioridad del juego colectivo sobre el individual. Constituye una etapa clave en el sentido reflexivo del juego y en su evolución. Bien.
Pasemos al cerrojo. El cerrojo, también conocido como catenaccio, el entrenador es un austríaco en el año 1948 que se llama Karl Rappam. Él logró clasificar a Suiza a 3 mundiales. ¿Qué hacía? Le cedía la iniciativa al rival. Lo esperaba en su propio campo para luego contragolpear. Si lo analizamos con el fútbol moderno, hay muchos equipos que juegan a esto. Pero en esta época era toda una novedad. Rappam buscó un sistema que fuese menos dependiente del talento individual. Se basó en el trabajo colectivo y dio a los jugadores amateurs de la época la oportunidad de compensar, en cierta medida, su falta de habilidad. Él le cedía la pelota a los rivales porque no tenía jugadores técnicamente buenos. Entonces, prefería estar siempre ordenadito y salir rápido de contragolpe. La estrategia defensiva se basó en una mezcla de marca zonal y al hombre. Primer sistema para jugar: 4 jugadores en la defensa, usando uno de ellos como un líbero de apoyo a los otros 3. O sea que Karl Rappam mete este juego contragolpe y empieza la utilización del líbero. El 2 era el que compensaba todos los errores que pudieran tener el 3, el 6 o el 4. Bien. Vamos con el 4-2-4. Este sistema 4-2-4 lo usó Brasil en el Mundial 58, aunque ya antes lo usaba Hungría. Hungría derrotó en el 1953 a Inglaterra, que aún jugaba con la WM, por 6-3 en Wembley. Los mediocampistas, que son estos dos, el 5 y el 8, subían y bajaban. Recorrían todo el largo del campo. Es decir, que era un mediocampo de transición. Este sistema de juego se impone a la WM, ya que tanto al atacar como al defender había superioridad. ¿Se acuerdan que la WM eran 5 acá y 5 acá? Eran 3 defensores y 2 mediocampistas, y después tenías 2 interiores y 3 delanteros. Entonces, como en este sistema estos 2 defendían y atacaban, había superioridad numérica, 6 contra 5. Esto, digamos, este gran cambio y ganarle al sistema de la WM por 6-3 produjo otra modificación importante en el fútbol. Era como la evolución del sistema de juego. Bien, luego pasamos al 4-3-3. El 4-3-3 surge como variante del 4-2-4. Fíjense que metemos un jugador más en la zona de volantes y sacamos uno de la delantera. Lo utilizó Brasil en Chile del 62, en el Mundial de Chile del 62. Los jugadores que se habían consagrado campeones en Suecia 58 tenían 4 años más. Entonces Zagallo, que era el entrenador muy conocido, se vio obligado a retrasar el puntero izquierdo, ¿sí?, para darle aire a los volantes, tapar la salida de los rivales y colaborar con el contención. Gracias a esta nueva posición, conocida como el wing ventilador, Brasil logra ese equilibrio buscado. El Santos de Pelé en el año 62 y 63 fue el primer equipo espectáculo, justamente variando el 4-2-4 al 4-3-3. El 4-3-3, que nació como variante de ese 4-2-4 en la década del 70, se consolidó con su propia identidad, consagró 3 mundiales consecutivos: Brasil del 70, Alemania del 74 y Argentina del 78. O sea, estos 3 equipos, estas 3 selecciones jugaban con estos sistemas en 3 mundiales diferentes y consagraron al campeón. Además, Holanda, subcampeón del 74 y del 78, también jugaba con este sistema, más allá de que Holanda hacía unas rotaciones según el que tenía la pelota, que era un poquito más difícil de entender, pero arrancaban posicionados con este sistema. 4-3-3 también es muy actual, y si hablamos de actualidad, lo usó el Barcelona de Guardiola durante mucho tiempo. Bien, 4-4-2 en rombo. Este sistema se utilizó con éxito por Inglaterra en el Mundial del 66. Esta variante consta de un cuarto volante llamado perseguidor. Styles era el que lo hacía, quien hacía marca personal al mejor jugador rival. Además tenía 2 centrodelanteros para aprovechar el juego característico y tradicional de los ingleses, que sabemos que es el pelotazo largo o los desbordes y los centros. Desborde y centro fue el sistema de juego adoptado por años por el fútbol inglés y el alemán, basado en la contextura física y en la fuerza. O sea que ahí surgía el rombo, 1966. Después sabemos que esta característica del rombo fue desapareciendo por el tema del enganche, ¿no? Se usa por ahí en algunos equipos todavía de Sudamérica, en algunas selecciones, pero digamos que se ha ido perdiendo mucho esa figura. Bien. El 4-2-3-1 surge en Brasil en el año 1982. Si bien a simple vista parece defensivo porque hay un solo delantero, la realidad es que no. En el Mundial 2006, 3 de los 4 semifinalistas jugaban con este sistema: Italia, Francia y Portugal. En Sudamérica y Europa, muchos equipos y selecciones lo utilizan en la actualidad. Es un sistema que
tenés 6 para la parte defensiva, más allá de que seguramente se suma un lateral y alguno de los dos contenciones se suelta más, pero permite muy rápido los contragolpes, dejando 3 jugadores, de los cuales los 2 que van por banda se transforman en extremos y se suma el 9. O sea que es un sistema ideal para los contragolpes. Estás ordenado y te permite sacar transiciones muy rápidas. También es un sistema muy, muy utilizado en la actualidad. Bien. Vamos con el 3-5-2. Carlos Vilardo se autodenomina el creador de este sistema, del 1-3-5-2. Este sistema de juego prescinde de los defensores laterales y wings del 4-3-3. Y lo que hace es poblar el mediocampo, pone muchos jugadores en el mediocampo. Al asumir la selección nacional argentina, y luego de algunas derrotas, implantó la idea de jugar con 3 defensores centrales y 2 mediocampistas laterales, que hacían la función de carrileros. Alemania en el 90 y Brasil en el 2002 se consagraron campeones mundiales con este esquema. En este sistema es clave los movimientos de los carrileros y su condición física, tanto el 11 como el 4. ¿Por qué va a ser clave su condición física? Porque tienen que participar para la parte ofensiva y para la parte defensiva. Obviamente que defensivamente este sistema dejaría armado lo que sería un 5-3-2, cuando bajan el 11 y el 4. Y esto lo que hablamos siempre, depende un poco de las características de esos laterales volantes que pongamos. Hay quienes ponen bien laterales que van a ser más defensivos, quienes por ahí ponen por izquierda o por derecha un lateral volante y el otro es de características más ofensivas. Por eso siempre, más allá del sistema que analicemos, tengamos en cuenta las características que nos da el jugador. Esto es algo que no podemos dejar de lado para analizar un sistema de juego o un equipo o una estrategia. Bien, este sería el 3-5-2. Bueno, antes de seguir avanzando un poco con la parte de empezar a comparar y enfrentar los sistemas, con esto sé que fuimos un poquito rápido. Si hay alguna duda, alguno quiere preguntar algo, hagámoslo, pero la idea de esta historia de lo que es, digamos, la parte de cómo fueron naciendo el sistema de juego en el fútbol, la verdad es que esta historia la tenemos en Google, no nos interesa tanto. Ahora sí nos vamos a detener en empezar a enfrentar los sistemas de juego, por ejemplo el 4-3-3 contra el 4-2-3-1, y empezar a ver dónde están las superioridades numéricas. Ahí sí quiero detenerme un poco más y ahí seguramente surjan dudas, y la idea de la clase de hoy es que podamos enfrentar los sistemas y empecemos a abrir la cabeza de cómo empiezo a generar superioridades numéricas en el medio o en las bandas o arriba mediante los trabajos que hacemos con un equipo. Todo esto lo vamos a poder aplicar al fútbol juvenil, semiprofesional, los que por ahí están dirigiendo algún equipo amateur o algún equipo de barrio que entrenan 2 o 3 veces por semana. También podemos hacer ejercicios relacionados con esto de buscar superioridades y los que obviamente dirijan o tengan la expectativa de dirigir algún equipo profesional. No es algo exclusivo del fútbol profesional o del fútbol juvenil, sino que lo podemos aplicar a nuestro equipo. Si no hay dudas, avanzamos un poquito y nos metemos sí en los enfrentamientos de los sistemas. Bien, vamos entonces avanzando. Bueno, vamos entonces en los análisis comparativos y las ventajas que tiene enfrentar un sistema y desventajas en relación de uno y otro. Vamos a analizar el 4-3-3 contra el 4-2-3-1. Bien, vamos a ponernos entonces en la parte, nosotros ahora somos los rojos, somos el equipo que juega 4-3-3 y estamos paraditos contra el 4-2-3-1. Entonces, vamos haciendo el análisis. Tenemos nuestros 2 defensores centrales contra el 9 del rival. O sea que ahí estaríamos parados en superioridad, lo cual es bueno, porque si alguno de nuestros centrales tiene algún problema, tiene el resguardo del otro. Después tenemos inferioridad en nuestro número 9 con los centrales del rival. Y después en todo lo demás tenemos igualdad numérica. Nuestros 2 laterales contra los extremos del rival, el 4-2-3-1 no tiene extremos, pero sí se transforman en extremos. Después tenemos nuestra contención con el que sería el enganche del rival, nuestros 2 interiores contra los 2 contenciones del 4-2-3-1, y lo mismo pasa con los laterales del 4-2-3-1 contra nuestros extremos. Es decir que estos 2 sistemas, digamos que es lo que se llama un sistema en espejo, ¿sí? Donde hay igualdad en toda la cancha, y la superioridad los 2 equipos la tienen en el mismo lugar. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo hacemos para generar superioridad en el medio. Bien. Para generar la superioridad en el medio, la idea es que con la salida desde el arco, nuestro arquero, junto con los 2 centrales, contra el 9 del rival, puedan tocar la pelota hasta algún momento en el que, desgastando al 9,
el central derecho o el central izquierdo pueda meterse en la zona de volantes. Y de esa manera tendríamos la superioridad. ¿Por qué decimos desgastar al 9? Porque como tenemos un solo jugador para dos centrales más el arquero, podríamos, con esa superioridad de 3 contra 1, lograr el desgaste del 9, que obviamente no le va a gustar ir contra el 6, después venir contra el arquero, después venir contra el 2, y en algún momento poder avanzar al medio campo donde tendríamos la superioridad numérica. Todo esto que hoy lo vemos muy fácil, yo se los muestro de nuevo, van a ver que en la imagen el 2 avanza con la pelota, pero todo esto que vemos muy fácil se trabaja, ¿sí? Es parte de las salidas. Fíjense que el contención lo que hizo es abrirse hacia el espacio contrario del central que va avanzando con la pelota. En este caso, como el que avanza es el 2, el contención se corre para que tenga el 2 una opción de pase si el 10 llegara a salirle. ¿Vamos? Entonces, ahí logramos una superioridad numérica del central, el contención de nuestros dos interiores, contra el enganche y los dos contenciones del rival. Bien. Otra opción sería el descenso del número 9. Va a descender el número 9 en el cuadrado este del que hablábamos para tener la superioridad en la mitad, y ahí podría pasar lo siguiente. Ustedes me pueden decir, bueno, Germán, pero tanto el 2 como el 6 puede seguir al 9. Si eso pasara, que uno de los centrales sigue la carne, lo que solemos llamar sigue la carne, podríamos aprovechar las diagonales del 11 o del 7, de nuestros extremos. Por eso generalmente los centrales siguen 2 o 3 metros al centro delantero y después lo dejan para mantenerse en esta zona, para que no haya una ruptura de un volante o una diagonal de alguno de los extremos. Bien. Y otra de las posibilidades sería un descenso diagonal de uno de los extremos, para lo cual tiene que haber algunos movimientos, ¿no? Uno de los interiores viene para generar justamente el espacio y el extremo del lado, en este caso el extremo derecho, se mete en el cuadrado para tener superioridad. Podría pasar que el lateral izquierdo lo sigue y eso generaría también un duelo de 1 contra 1 si el 4 se manda al ataque. Entonces, todo lo que nosotros hacemos como movimientos para lograr la superioridad en el medio campo va a generar que el rival quiera hacer algo para contrarrestarlo. Por eso tenemos que trabajar las opciones de lo que hace el rival para ver dónde podemos atacar y hacer daño. Bien. Otra opción sería que uno de los laterales se meta para adentro, ¿sí? Para lo cual también el contención tiene que correrse para llevarse un poquito la marca y el lateral ganar esta posición de meterse hacia adentro. ¿Estamos? Esas son las 4 o 5 opciones que tenemos para ganar una superioridad en el medio. Con el central que provoca, con el 9 que desciende, con uno de los extremos que se mete o con uno de los laterales que se mete. Todo esto obviamente que hay que trabajarlo y es un poco la idea del curso que vayamos viendo después, cómo logramos trabajar toda esa parte que se llama evolución defensivas o salidas. Bien, vamos ahora a ponernos en el equipo rival. Ahora nosotros somos el azul, somos el 4-2-3-1. Bien, acá tenemos el mismo caso del marcador central, va a poder conducir, ¿sí? Va a poder conducir y meterse en el medio campo generando la superioridad. La única diferencia en relación al otro sistema es que como acá tenemos dos contenciones, vamos a lograr arrastrar marcas. Entonces, el 10 se corre para un costado y el 8 lo que hace es avanzar para llevarse una de las marcas para permitir que el central, que volvió a hacer toques con el arquero y con el otro central, después de desgastar al 9, pueda en algún momento meterse en ese cuadrado. O sea que es igual que lo hacíamos antes, con la única diferencia de que hay que hacer más movimientos porque tenemos dos contenciones en la parte de mitad de cancha y que tienen que llevarse marcas para que no nos pueda presionar el rojo. Luego pasamos a un extremo que se viene por dentro. Fíjense en este caso cómo se corre el enganche y del 4-2-3-1 el extremo derecho se mete también en el cuadrado para hacer la superioridad. Como estos dos sistemas son en espejo, vamos a ver que las posibilidades son las mismas. El descenso diagonal del número 9, para lo cual el 10 tiene que llevarse al 5, y volvemos a lo mismo. El 9 se mete en el cuadrado para jugar o para pivotear. Si alguno de los centrales lo siguiera, podríamos aprovechar las diagonales. Y la última que tenemos como opción es la del lateral por dentro. Se mete el lateral por dentro para también ganar la superioridad. No tenemos en este sistema mucho, digamos, como para ver tantas diferencias, porque estamos enfrentando dos sistemas que son muy, digamos, en espejo. Ahora vamos a ir viendo diferencias cuando enfrentemos los otros sistemas. Vamos a ver ahora el 4-3-3 contra el 4-4-2 lineal.
Les digo ahí a los chicos que se fueron sumando que si quieren anotar las dudas o las preguntas para después no olvidarse, más allá de que después vamos a interactuar, las anoten en el chat, así se van acordando y lo vamos repasando. Bien, vamos entonces con el 4-3-3, 4-4-2 lineal. Yo igual después de esta hago un alto como para que si hay algunas dudas las vayamos viendo. Así no se me duermen. Vamos. Volvemos a hacer los rojos, ¿sí? Volvemos a jugar 4-3-3 contra un equipo que juega 4-4-2 lineal. Y empezamos a mirar. A ver, tenemos 1 versus 1 en todos los sectores. Nuestros centrales están mano a mano con sus dos centrodelanteros. Esto es algo que ya no nos gusta mucho. Nuestros laterales están mano a mano con los volantes del 4-4-2. Vamos a tener a nuestros interiores con los dos contenciones del rival. Vamos a tener inferioridad con nuestro número 9. Y vamos a tener mano a mano nuestros extremos con los laterales del rival. ¿Cuál es nuestro libre? El número 5. ¿Sí? Nuestro libre es el número 5. Fíjense que a priori, ya el hecho de estar con los dos centrales mano a mano con los dos 9, vamos a tener el 5 sobrando por adelante. O el 5 hace alguna compensación defensiva de meterse entre los centrales, o dependemos de que los dos centrales, digamos, no tengan ningún error y no pierdan ningún duelo, porque donde uno se resbale, se caiga, o el otro lo limpie, va a quedar mano a mano contra el arquero. No vamos a tener muchas posibilidades de una cobertura habiendo un 2 contra 1. Entonces, ¿cómo hacemos para, siendo el equipo que juega 4-3-3, generar superioridades numéricas contra el 4-4-2? A ver, lo vemos. Acá tenemos dos opciones. Fíjense, el 3 contra 2 con el volante de contención detrás de la primera línea de presión, que sería que el 5 se queda por detrás del 7 y el 9 azules, para tratar de recibir así. Y la otra opción, que es la más, digamos, viable, la que más posibilidades nos da, es que el 5 se hunda. Salida de 3, en donde el contención se mete entre los centrales para tener un 3 contra 2, ¿sí? Vamos a tener al 5 que se hundió, 3 contra 2 para poder mover la pelota y entrar a esta zona con la pelota dominada. Como antes hacíamos 2 centrales contra el 9, ahora haríamos 2 centrales y el contención contra los 2 9. Esta es la que se llama salida a la volpiana, porque la Volpe hizo mucho, digamos, trabajaba mucho en lo que es esta salida de hundir el contención con la línea de 3 y lo hacía muy bien, por eso lleva ese nombre. Bien, una vez entonces que logramos entre el arquero, que en realidad sería un 4 contra 2, al arquero hay que sumarlo, obviamente que depende de las características que tenga, ¿no? Si tiene buen pie, mejor. Ahora todos los arqueros entrenan para mejorar todo lo que es la parte del uso de los pies. Antes por ahí los arqueros eran más atajadores, ahora se trata de que con la pelota sean jugadores de campo. Entonces, tendríamos al arquero, a los 2 centrales y al contención contra los 2 9. De esa movilidad que tiene que haber y de esa circulación de pelota, en algún momento vamos a poder meter uno de los centrales en la zona como para tener la superioridad, uno o el otro. En este caso, con el ingreso del central, tenemos la superioridad en el medio de 3 contra 2. Nuestros 2 interiores y nuestro central contra sus 2 contenciones. Si el 5 jugaba por detrás del 7 y el 9 y podemos encontrar las espaldas, ya con el contención también tendríamos la superioridad. Sin hacer la salida a la volpiana, con lo que llamábamos que el 5 esté detrás de la línea de presión. Bien. Vamos ahora con la salida del 4-4-2. Tenemos que el equipo que está 4-4-2 ya tiene el inicio garantizado, porque el 9 tiene que estar contra los 2 centrales y el arquero, es decir que ahí tendríamos posibilidades de provocar. Ahora, de por sí ya tenemos inferioridad en el medio campo. El 4-3-3 tiene al contención y a sus 2 interiores, y nosotros tenemos nuestros 2 contenciones solamente. Y después tenemos los duelos de 1 contra 1. Entonces, a lo sumo, si un central se mete acá, tendríamos igualdad numérica. Va a haber que hacer más movimientos para poder tener una superioridad numérica. Vamos a verla. Una opción sería que el central conduzca, después de desgastar al 9, haciendo pases con el otro central y con el arquero, y que uno de los puntas baje a la zona para así lograr tener un 4 contra 3. Entonces, metimos un central en conducción y el descenso del delantero. En este caso es el delantero contrario, ¿sí? Y lo ideal es que el 9, digamos el centro delantero que quedó, se centralice un poquito como para garantizar que ninguno de estos dos salga. Aunque si el 6 saliera, podrían encontrar al 9 en esta diagonal. Es decir, que estando mano a mano los 2 centrales, cuando uno de los 9 venga a este cuadrado,
es muy probable que no lo siga, ¿sí? Tiene mucho riesgo seguirlo. No se olviden que el lateral izquierdo va a tener que estar pendiente de su volante, el lateral derecho va a tener que estar pendiente de su volante y los dos centrales están mano a mano. Entonces, este movimiento permitiría que el 4-4-2 tenga superioridad en el medio. Otra opción sería que el que venga sea uno de los volantes, el volante derecho o el volante izquierdo. Entonces provoca el central y el volante nos ayuda a armar la superioridad en el medio. Para esto sí es clave que el centrodelantero que estaba con el 6 se ponga medio intermedio para impedir la salida de los dos. ¿Sí? Que los dos se queden, porque al estar intermedio los hace dudar y en ese momento se metió el volante, el mediocampista del lado opuesto, se metió en esta zona. ¿Por qué es ideal que sea el volante opuesto? Porque al tener la pelota este central, todos estos jugadores basculan un poquito hacia este lado. Entonces, el opuesto, que está manteniendo la amplitud, entra con sorpresa y gana la espalda de estos jugadores. Por eso se habla del opuesto. Que lo haga del mismo lado este sería más difícil porque está mucho más compensado y contenido. Siempre acuérdense que la pelota se lleva, es un imán, y como todos miramos y vamos para ese lado, los equipos quedan basculados. Bien. Vamos a hacer un alto acá, cortito, así abrimos el juego, a ver si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Prefieren que sigamos entonces? ¿Avanzamos un poquito más? Bueno. Muy bien. Vamos entonces con el 4-3-3 contra el 4-4-2 en rombo. ¿Qué varía? Bien, vamos viendo. Acá en lo que es, nosotros somos los rojos, ¿sí? Nos ponemos en la piel del 4-3-3. Nosotros en el mediocampo ya estamos en inferioridad. Hay un rombo contra un triángulo. ¿Sí? A simple vista lo vemos. Después, tenemos inferioridad de nuestro centrodelantero con los dos centrales del rival. Y tenemos los duelos de nuestros dos centrales con los dos centrodelanteros del rival y nuestros extremos con los laterales. Es decir, que nuestra superioridad o nuestros hombres libres lo tenemos con los laterales. Los libres son los laterales. Bien. Entonces, para lograr superioridades tenemos la posibilidad de hundir el contención para tener otra vez el 3 contra 2 y meterlos acá en el medio teniendo 4 azules contra 2 rojos. Sería muy difícil equiparar este mediocampo. Entonces, por ahí, ¿qué hacemos? Buscamos la superioridad por fuera, por las bandas. La superioridad, cuando juegue un 4-3-3 contra un 4-4-2 en rombo, como hundimos el contención para poder tener superioridad en la salida, sí o sí nos vamos a tener que ir para una de las bandas, generando ahí un 3 contra 2, un 4 contra 3 o un 5 contra 3. Va a depender de los movimientos que hagamos y los que haga el rival para traer más gente. En este caso que tenemos un 5 contra 3, tenemos el central derecho, que cuando se armó esta línea de 3 se transforma en una especie de stopper, el lateral derecho, uno de los, el extremo, el centro delantero y uno de los interiores. Todos vienen a este cuadrado para generar superioridades numéricas. Digamos, como el 5, el 2, el 4 van a bascular, seguramente después tenemos el lado libre del otro lado. Tendremos que trabajar para atraer de este lado para que después la pelota llegue al otro lado. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Bien, otra posibilidad es lo que es el lado débil, lo que estábamos comentando. Va a avanzar uno de los centrales, se hunde el contención y con un pelotazo cruzado del central vamos a encontrar, porque este equipo tiene que bascular, porque hay mucha gente de este lado, como basculan, vamos a encontrar la subida de nuestro lateral por sorpresa y nuestro extremo izquierdo contra el lateral derecho del rival. Sería superioridad en el lado contrario, 2 contra 1. Para esto, obviamente, necesitamos un central de jerarquía que pueda pegar a un espacio. Siempre se dice que tiene que trabajar pegándole por arriba de la cabeza del lateral derecho para que esa pelota pase en este espacio. Todo esto, obviamente, que lo vamos a tener trabajado. Se trabaja. Bien. Pasamos ahora a la piel de los azules. Nosotros jugamos 4-4-2 en rombo. Entonces, ¿cómo avanza el 4-4-2 en rombo? Esperen que lo ponemos de nuevo. Vamos a tener, la salida va a ser fácil. ¿Por qué? Nosotros tenemos un rombo acá, ¿sí? Tenemos, o los dos centrales están con el 9 que está marcando a los dos y deja libre al 5,
o se mete con el 5 y nos deja avanzar. Una vez que el 2 logró avanzar, cuando el 10 le sale, porque a alguno le tiene que salir, si no, imagínense que el central va a trasladar mucho la pelota, ganaríamos en la presión a espaldas del interior izquierdo, en este caso, del 4-3-3. Entonces, la superioridad está en la zona central a espalda del interior. En este caso es el 10. ¿Sí? Pudo avanzar el central, como el 10 le sale, encuentra el pase a espalda. Obviamente que el 8, en este caso, no se va a ir tan cerca del lateral para poder recibir y que este no salga, por el temor de que si este se sube, podamos encontrar la diagonal del lateral derecho. Bien. Otra de las opciones que hay es que el 9 trabaje con los dos centrales y el hombre libre sea el 5. Entonces, tendríamos que encontrar rápido, mediante algún movimiento entre el 2, el 1 y el 6, al 5, para que el 5 reciba. ¿Qué va a pasar? Si saltara el 10, el 5 o el 8 del rojo, ahí tendríamos que tener trabajado encontrar el hombre libre. Los dos centrales van a estar marcando y estos laterales tienen que estar un poquito cerrados, porque acá, en este caso, esta línea de 4 no tiene ni siquiera la cobertura del 5, porque el 5 está mano a mano con el 10. Entonces, imagínense que estos laterales que están libres están esclavos, no tienen mucho para hacer, porque o colaboran con lo que sería la cobertura del 6 o el 2 si pierden, o salen y dejan un espacio muy grande. Entonces, al 5 en algún momento le va a salir o el 10 o el 5 o el 8 dejando a alguien libre. Y eso va a generar que podamos encontrar, jugando con el rombo, podamos encontrar la superioridad ahí y ganar algún hombre libre. Bien, vamos con el 4-3-3 contra el 3-5-2. Nosotros nos volvemos a poner en la piel del 4-3-3. Somos otra vez los rojos. Entonces, analicémoslo un poquito. Acá tenemos superioridad de 2 contra 1 en las bandas. ¿Sí? Tenemos nuestros laterales y nuestros extremos contra los laterales volantes del 3-5-2. Bien. Después tenemos nuestros dos centrales mano a mano contra los dos puntas. Ya esto a la mayoría de los entrenadores no nos gusta. Después tenemos igualdad en el medio. Está nuestro contención y nuestros dos interiores contra el contención y los dos interiores del rival. Hay 3 contra 3, hay igualdad numérica. Y acá en las bandas, en la parte ofensiva, tendríamos nuestros 3 puntas contra los 3 defensores o los 3 centrales, líbero y stopper, que tiene el 3-5-2. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a generar las superioridades? Volvemos a la opción de que el 5 haga lo que es hundirse, la salida a la golpeana, para tener 3 contra 2, y la superioridad no la vamos a tener en el medio, sino que la vamos a encontrar en la banda, por la disposición de nuestro equipo y la disposición del otro equipo. Vamos a tener esa superioridad en la banda, con nuestro central que avanza, nuestro lateral, nuestro extremo, nuestro interior y el 9, contra lo que era la línea de 3 del rival, de los cuales un central va a venir para este lado, el lateral volante se va a hundir, se va a meter uno de los interiores y el, ¿cómo se llama? Y el lateral volante del lado tiene que hundirse. La otra opción de este sistema para encontrar la superioridad es buscar el pelotazo de nuevo, el pelotazo cruzado del central, en busca de hacer un 2 contra 1 en la banda contraria, aprovechando que el lateral volante tiene que retroceder y que el stopper tendría que saltar contra el extremo. Si la pelota está por acá, obviamente que el 2 va a estar mucho más basculado para este lado y este pase al cajón contrario generaría esa superioridad. Entonces, la superioridad estaría en la banda, en el lado contrario y en la banda. Bien, pongámonos en la piel entonces del equipo que juega 3-5-2. Somos nosotros ahora los azules. Salimos jugando fácil contra un 9. ¿Están de acuerdo? Tenemos 3 centrales más el arquero contra un 9. Si el 9 toma los centrales, dejaría en este caso al 5 libre, o tiene que hacer una basculación el rojo del 10 y con el 5 y del 5 y con el 8 para tener el mano a mano. Entonces acá, un 3 contra 1 estaría garantizado que nos podamos meter en la espalda y los costados del contención. ¿Sí? Superioridad al costado del contención. Bien. Vamos con el 4-4-2 lineal contra el 4-2-3-1. Somos nosotros los rojos, 4-4-2 lineal, ¿sí? El equipo rojo, contra el 4-2-3-1. Tenemos 2 centrales para un 9, acá estaríamos bien parados.
vamos a tener en el medio 2 contra 3, tenemos inferioridad en el medio, eso no es bueno. Vamos a tener los duelos de 1 contra 1 de nuestros laterales con los extremos del rival y de nuestros volantes con los laterales del rival, y estamos mano a mano nuestros dos puntas contra los dos centrales, que eso es bueno para nosotros. ¿Cómo generamos entonces la superioridad numérica? Bien, coinciden que avanza rápido o avanzan fácil central, central y arquero contra un 9. Una vez que logran avanzar en la zona, se van a ir para la banda. ¿Sí? La posibilidad en el medio no va a estar en la banda. Posibilidad de generar superioridades en la banda. Con nuestro lateral, nuestro central, nuestro volante por izquierda y nuestro, digamos, mediocampista o segundo contención que se metió para la parte ofensiva. El rival, en un 4-2-3-1, para generar la superioridad, fíjense que acá está contra dos centrodelanteros, entonces se va a hundir el contención para tener ese 3 contra 2 y va a ganar lo que es la espalda, nuevamente, la espalda entra el central y gana la espalda del contención, del equipo que está 4-2-3-1. Bien, vamos con el 4-4-2 lineal contra el 3-5-2. Tenemos entonces el equipo rojo, somos nosotros, 4-4-2 lineal, y el 3-5-2. Acá estamos mano a mano contra los centrales, ¿sí? Contra la punta. Dos centrales contra dos centrodelanteros. Acá tenemos superioridad en la banda, 2 contra 1. El lateral volante del rival contra nuestro lateral y nuestros volantes. Acá estamos en inferioridad numérica en el medio. Ya esto nos va dando una orientación de por dónde tendríamos que ir. Y acá estamos en inferioridad en la parte ofensiva. Nuestros dos centrodelanteros contra una línea de 3. Bien, entonces, ¿cómo sale el equipo rojo? Hunde el contención y la superioridad la va a tener en las bandas. La superioridad va a estar a través de los movimientos que hagamos en las bandas. ¿Por qué? Porque al hundir el contención, nosotros hundimos el contención para tener justamente este 3 contra 2, y fíjense que despoblamos prácticamente el medio. Estos dos centrodelanteros van a estar manteniendo un poquito esta línea de 3 para ganar la superioridad acá, a espaldas del lateral volante, si venimos de este lado, o del lateral volante del otro lado. Entonces, cuando puede avanzar el central izquierdo, en este caso, va a generar la superioridad de ese lado. Con el lateral, con el volante, con uno de los centrodelanteros que se tira un poquito para ese lado, y con el contención que se suelta más. Ahí tenemos entonces las superioridades. En este caso es un 5 contra 3 o un 5 contra 4, y dependerá de los movimientos. Si no metemos al 10, seguramente no arrastremos al 8 y tengamos un 4 contra 3. Bien. Otra opción es lo que ya veníamos viendo, ¿no? Al 3-5-2 muchas veces se le juega al cajón cruzado, porque lo que buscamos justamente es que demore en volver, en este caso el lateral volante izquierdo, que sería el 11, entonces provoca el central y encuentra la superioridad en la banda del lado contrario. Ahí lo tenemos clarito, superioridad numérica en el lado contrario. Que lógicamente después el equipo azul con el tema de bascular va a tener que reordenarse para que estos 3 no le hagan el duelo a este 1 y llegue gente a compensar, ¿no? Va a tener que llegar el 5, va a asomar seguramente un poquito más este central y estos dos van a hacer cobertura y se van a meter para evitar el gol. Bien, las salidas del 3-5-2 contra un 4-4-2, digamos, contra un 4-4-2 lineal, no rombo, son las siguientes. Con los 3 defensores contra 2 centrodelanteros garantizamos el entrar a la mitad de cancha, ¿no? El entrar a la zona media. Superioridad en zona central a partir del ingreso del central. 3 contra 2 más el arquero, 4 contra 2. En algún momento de que desgastamos al 9 y al 7 podemos meternos en esta zona. Y ahí vamos a tener a nuestro lateral volante bien abierto, nuestro central que entró, nuestro contención, nuestro interior derecho, y uno de los puntas, o los dos puntas manteniendo a los centrales para tener la superioridad acá. En este caso es un 3 contra 2. Y la otra opción que vamos a tener es la siguiente, la superioridad en la zona central a partir del ingreso del central y el descenso de uno de los puntas. ¿Sí? Vuelve a ser lo que hablábamos antes.
Si salta el 6, nos queda una diagonal para encontrar al 9. Si salta el 3, nos queda el lateral volante muy libre en esa banda. ¿Qué suele hacer el equipo rojo acá? Esperar, prefiere perder en esta zona y seguir bien parado para que, digamos, tengamos una opción más de defender la pelota y no arriesgar a salir y que nos metan un pase filtrado. Bien. Bien. Vemos 2 filminas más y abrimos el juego para todas las dudas y preguntas y charlamos un poquito y discutimos todo esto que parece tan fácil y que después es muy difícil de hacer. Las características individuales del jugador siempre prevalecen por sobre el esquema táctico. Esto se los dije al principio y se los vuelvo a decir ahora. Es importantísimo que tengamos esto en claro. Esto significa que usemos el sistema que usemos, no debemos sacarle al jugador lo más importante que tiene, que es la creatividad y cierta libertad en el campo de juego para poder desarrollar mejor su potencial. A veces nos cerramos demasiado en un sistema o intentamos copiar un sistema o modelo de juego que nos gusta y desatendemos las características de nuestros jugadores. Cuando le pedimos a un jugador algo que no es capaz de hacer, no es el burro el jugador. El error es 100% nuestro. Menotti decía que, en una frase que está muy buena, vamos a denunciar que es mentira que el 4-4-2, el 4-3-3 o el 2-3-5 sirven para definir el fútbol. Eso parecen números telefónicos y no fútbol. Esto lo dice en relación a que vos parás un sistema de juego y parás un equipo, pero después nos movemos con cierta libertad y a veces es hasta difícil distinguir con qué sistema están parados. Entonces lo más importante no es el sistema con el que estemos parados, sino el sistema con el que estamos parados y las características y los movimientos que hacen nuestros jugadores. Y obviamente los jugadores del rival, ¿no? Que también tenemos que analizar. Bien, y cosas que tenemos que preguntarnos a la hora de elegir un modelo de juego. Les dejo estas 2 filminas como disparador para que planteemos todas las dudas y preguntas y armemos un poquito un debate. ¿Qué tengo que preguntarme yo a la hora de querer, digamos, más allá de que todos tienen una idea de juego, pero cuando nos toca subir un equipo, qué es lo que tengo que saber o lo que no puedo no saber? Tengo que tener claro si me gusta tener el balón más que el adversario o no. Si me gusta el protagonismo o no tengo problema en cederlo. Si me gusta atacar con muchos jugadores o prefiero atacar con pocos y no perder el orden defensivo. Si me gusta más la línea de 3 o la línea de 4. ¿Qué hago cuando tengo la pelota? ¿Qué hacen mis jugadores cuando tienen la pelota? ¿Qué hago cuando no la tengo la pelota? ¿Qué hago cuando la recupero? ¿Qué hago cuando la pierdo? ¿Qué es lo ideal para formar jugadores que estén en crecimiento? ¿Y cómo es la historia del club al cual trabajo? Todas estas preguntas que uno puede decir o parecen pavas, tenemos que tener la respuesta y tenemos que saber, porque esto es lo que nos determina, todas estas preguntas son las que nos determinan cómo vamos a jugar, el modelo de juego que vamos a elegir. Y más allá de esa idea que muchas veces nosotros tenemos de cómo me gustaría trabajar o llegar a un equipo, lo que me gustaría hacer, hay que tener en cuenta la historia del club al que voy. Esto no es algo menor. ¿Sí? Le pasó a Milito cuando dirigió Estudiantes, que él tenía una idea de una escuela totalmente del Barcelona, y Estudiantes ahora está con un entrenador como Zielinski, que se adapta a lo que es la historia del club, y funciona bárbaro. Bueno, terminó quedando ahora fuera de la liga por ahí por penales, nada más y nada menos contra Argentinos Juniors, de Milito, pero más allá de eso, hizo un campeonato mucho más acorde a la historia de Estudiantes. ¿Sí? O sea, si nos guiamos en el resultado, por ahí podemos discutir todo, pero para hablar de fútbol, el resultado a veces lo tenemos que dejar de lado. Entonces, voy a dejar de compartir para que con todos estos disparadores, igual seguramente si hay alguna duda tengamos que poner de nuevo, pero la idea es escuchar un poco todo esto, todo este análisis y también, a ver, desenterrar un poco la idea del periodismo de cuando analizan un 4-3-3 contra un 4-4-2 y te mueven las fichitas de una manera que es muy fácil analizarlo. Esto es diferente y cuando empezamos a enfrentar los sistemas, empezamos a sacar conclusiones y empezamos a crecer como entrenadores. Los escucho. Vamos, dudas, preguntas. Abramos un poquito el juego. Los aburrí, se me durmieron. ¿Qué pasó? Vamos. No, profe, para nada. Estamos muy atentos. Vos, no sé si puedo consultarte a vos, no por la clase en sí, sino por lo que tomaste este equipo que lo agarraste este año y vos definiste tu modelo de juego, Sí. ¿verdad? Sí. Vos estás jugando con un modelo y ¿qué parámetros utilizaste para definirte por ese modelo? Ya está claro que las características de los jugadores,
Esa es la primera, digamos, ¿no? La segunda es cuánto te llevó a que ellos entiendan tu modelo, sería la segunda. Y después, cómo conceptualmente los haces trabajar para defender los distintos tipos, el 4-4-2 o 4-3-3 que utilizas contra confrontar con otro modelo de juego. Bien, Se dan tres buenísimo. preguntas en una. Está muy bien, Vicente. A ver, les cuento un poco, porque por ahí, bueno, hoy soy entrenador de comunicaciones. Tuve la suerte de que el equipo lo armé yo. Y eso es una gran ventaja para cualquier entrenador. Ojo, la suerte y a su vez no tenés excusas. Entonces, ojo que lo que te puede parecer muy bueno a veces también te juega en contra. Pero No le siempre, podemos echar la culpa a nadie. claro, tal cual. Siempre, si vos me das a elegir, yo prefiero armar el equipo. Ahora, es algo que no podés declarar mucho porque también hay veces en donde por ahí estás sin trabajo y en mayo te llamó un club que se quedó sin entrenador y como no armas el equipo, si no, no agarrás. Entonces solamente podés agarrar los equipos en enero. Entonces, hay que tener en cuenta de que a veces las opciones que nos tocan como entrenadores no son las ideales. En este proceso me toca llegar a un club en el que yo tengo la posibilidad de armar el equipo y para mí, para cómo trabajo y cómo me gusta trabajar, el armado del equipo es fundamental. Entonces, eso para mí es un punto a favor. Nosotros, y está bueno lo que planteas como preguntas, porque nosotros cuando fuimos armando el equipo, yo lo armé en función de un 4-3-3 y de un 4-2-3-1, que son parecidos, pero esas eran la idea, un 4-3-3 y después un 4-2-3-1 porque no estábamos teniendo por ahí el contención que se bancara solo la mitad de cancha. Pero con el correr del mes que hicimos de pretemporada, nosotros, y por algunas contrataciones, que vos no es que llegás y tenés todas las contrataciones ya, digamos, todos los jugadores ya contratados. Muchas veces en estos clubes se van sumando sobre la marcha. Entonces por ahí pasaron 10 días y se te fueron sumando algunos, por ahí el 9. Bueno, cuestión que se me van sumando jugadores que por las características yo decía, bueno, estos jugadores tienen que estar, y terminamos cambiando el sistema. Terminamos jugando 3-5-2. Y fue lo mejor que nos podía pasar. Porque veíamos que en el armado del plantel teníamos sí o sí 3 centrales titulares, que podíamos jugar con 3 centrales, veíamos muy buenos carrileros para hacer la función de lateral volante, que sin ser laterales, porque nosotros tenemos uno que es más de característica lateral y otro que es más de característica de volante, armábamos un buen triángulo en el medio con un contención y 2 interiores de muy buen pie, y teníamos 2 centrodelanteros que tenían que jugar, porque vos los mirabas y decías, son titulares los dos. Entonces, a todo lo que nosotros arrancamos esas primeras 2 semanas, que son 15 días de una pretemporada, que es mucho, la tercera semana empezamos a meter la variante del 3-5-2 y a jugar con este sistema. Los jugadores, por suerte, se adaptaron muy rápido, les mostramos algunos videos como para ganarle a esa adaptación, y todo el campeonato lo jugamos 3-5-2, más allá que en determinados momentos hemos cambiado a 4-3-3 y nos ha ido bien durante el partido o en algunos partidos específicos con esos cambios. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que les quiero decir en el fondo de estas preguntas que hace Vicente, que están muy buenas? Que a veces, más allá de la idea o del modelo de juego que uno tiene y armando el equipo, cambiás sobre la marcha porque vas viendo otras cosas. Entonces, está bueno que el entrenador sea abierto y tenga esa posibilidad. Yo no estoy diciendo que, a ver, que todos sean como yo. Eso no es una cuestión en el fútbol donde todo es relativo y como lo hemos visto con todos los sistemas y estrategias ha habido campeones del mundo, lo vimos en la parte de historia que por ahí es un poco aburrida, pero nos sirve para sacar esa conclusión, que tanto el 4-4-2 lineal, el 3-5-2, el 4-3, todos han salido campeones del mundo y todos han descendido, si lo analizamos en equipos, entonces no hay un sistema mejor que otro. Pero la idea de por ahí estar abierto al cambio, si uno está muy cerrado, por ahí no ve cosas que están pasando en la semana o que están pasando en su equipo que son importantes tener en cuenta. No sé, Vicente, si te contesté todas o me faltaba alguna. No, me faltaba un poquito de cuánto tiempo te llevó, porque bueno, lógicamente creo que vas con la fecha 14, creo que la 14 la que jugaron ahora, o la Sí. 15, no sé, la 14 creo que está jugando. ¿Cuánto tiempo te llevó a plasmar y decir, bueno, el equipo está hoy, si bien te faltan un montón de fechas, está bien plantado, digamos? Sí, a Más ver, allá de la pretemporada, ¿no? sí, la pretemporada fue de un mes, que son 4 semanas. Nosotros en la pretemporada hicimos 4 amistosos. Como les comentaba, el primer amistoso fue con el 4-3-3. Ya el segundo metimos con una charlita prácticamente, porque fue a los 15 días, metimos el 3-5-2 y desde ahí empezamos a jugar con ese sistema. La verdad que los jugadores agarraron muy rápido la idea. Nos ayudó la parte del video, de mostrarles video y de explicarles bien lo que queríamos de cada movimiento.
y después empezar a entrenar en función de ese sistema. Si vos me preguntás a mí cuánto es lo ideal que le tenés que dar a un entrenador para que se vea realmente su trabajo, es teniendo la pretemporada, yo creo que a partir de la tercera o cuarta fecha podés empezar a ver cosas de un funcionamiento de un entrenador que trabaja. A veces tenés la suerte de que el jugador, digamos, o dos o tres de los jugadores son muy inteligentes y te agarran la idea antes y hacen parecer que el funcionamiento es de mucho antes, y a veces tenés jugadores que les cuesta más y te lleva más tiempo, y le echan la culpa siempre al entrenador. A mí en este club en particular, que es el sexto club que dirijo, la verdad que desde la primera fecha la idea la tenían, la agarraron. Tengo la suerte de tener jugadores como René Lima, como Sebastián Matos, que por ahí tienen un pasado en otras categorías y hacen que ayuden a todos los demás. Eso es una realidad. Y en otros equipos donde me ha tocado estar, me ha costado más. Y no es que ahora trabajo mejor o estoy más contento en este club y trabajo mejor. Trabajando siempre de la misma manera, más allá de los sistemas y los nombres, no ves siempre los mismos resultados. Bien. Yo por mi lado, gracias, profe. De nada, Vicente. Bien. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué dudas? Yo por ahí, Germán, Dale, que yo voy Mario. por otro lado, por ahí yo hice con Poche el curso en el 2020 del infanto juvenil, porque digamos, ya me tocó trabajar con chicos. Sí. Y sí, por ahí más allá de eso que hablan de la táctica o del tiempo que uno necesita, yo por ahí a veces lo que veo que, porque digamos, en tu caso, vos por ahí trabajaste con jugadores con profesionales que tal vez vos le hablás de un movimiento y lo conocen. Yo, por ejemplo, en la Finimina que vos pasás, que vos hablas de superioridad numérica, que para mí es lo más difícil de lograr, a la hora, digamos, yo siempre que hablo por ahí con chicos y demás, hacerle entender eso, que es tan fácil encontrar, porque donde vos encontrás superioridad numérica es porque tenés una persona más a quien pasarle el balón, y la pelota, y es más fácil. Sí. Ahora, el punto por ahí, yo digo que por ahí te consulto es, ¿cómo vos trabajás? Porque, digamos, si vos hablas de, bueno, la superioridad numérica la haces sobre el sector derecho, pero es para atraer la gente y que el 11, el extremo del otro lado, quede libre para recibir la pelota. ¿Cómo por ahí, digamos, si bien es algo que se trabaja, hay muchas veces que la madurez o la inteligencia del jugador tiene su tiempo? Sí, sin duda. Para redondear la idea es que viste, uno dice, trabajemos así, la superioridad numérica está acá, pero si el 11 se te cierra y no te queda abierto, por ahí ese trabajo que vos hiciste de generar los lugares acá, a veces se te bloquea porque, digamos, el jugador no entendió la idea y demás. Si te ha pasado, o por ahí, o cómo hacer porque tenés que trabajar sobre 11 jugadores más lo que tenés afuera. Sí, está buena la digamos, pregunta, Marian. Y hay una realidad. Lo que yo les muestro en la Filmina es como vos decís. Qué fácil. Yo creo que cuando uno analiza un equipo en la Filmina nunca pierde un partido. La realidad es que después el problema, como decía Basile, es que los jugadores se mueven. Pero coincido 100% con vos, lo más difícil es trabajarlo. Y es un poquito esto que te decía. Vos por ahí tenés un plantel de 30 jugadores que obviamente va a depender de la edad. Porque, a ver, no pensemos que esto que estamos viendo hoy, esto de la superioridad numérica y eso, está relacionado solamente con el alto rendimiento, con lo que es primera división. No, esto se puede empezar a trabajar. Lo que pasa que, obviamente que si te toca, siempre depende del grupo que te toque, quién lo venía trabajando, también depende, si, como les decía antes, si estás por ejemplo, te toca dirigir una universidad, que puede pasar, que entrenan 2 veces por semana, el tiempo que tenés para trabajar va a ser menos. Si encima de esas 2 veces por semana un día se pudo porque querés ver cómo se paran y todo, vas a tener poco tiempo. Pero no es imposible trabajarlo. Hay que empezar, yo creo que lo importante es tener claridad en los conceptos. Como bien dijiste, ¿qué es la superioridad numérica? Es que algún jugador, si está llevando la pelota y avanzando con la pelota, en algún momento alguien le tiene que salir, hay alguien que queda libre. Esto es matemático, no hay mucho secreto. Sí. Generalmente todos los equipos suelen no quedar mano a mano con los delanteros. Es decir, que si hay 2 centrales para un 9 y yo tengo un central que está avanzando con la pelota, si no le sale nadie, ese central se va a ir hasta abajo del arco. Cuando a alguien le sale, alguien queda libre. Entonces lo que vos tenés que lograr, y hay un montón de trabajos para esto y los vamos a ir viendo, es ese movimiento que tiene que hacer el que está libre para que el que lleva la pelota lo vea. Bueno. Es que indirectamente el que tiene el problema es el que tiene la pelota, porque digamos, si no hay movimiento de los compañeros el que tiene la pelota puede conducir y capaz que se la termina sacando, pero por eso yo siempre digo que el laburo, por ahí uno tiene que generalizar, es el desmarque donde no está la pelota.
yo creo que por ahí hoy en día, como vi también en otra filmina que pasaste, que me pasó, por ejemplo, con un chico, Sí, yo tenía ahí en el club donde dirigí el año pasado, que era gambeteador, 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 y en el afán de querer jugar a esto, hacerlo táctico, dejó de gambetear, dejó de crear, jugar a un toque, a un toque, a un toque. Pero por ahí si los chicos de su edad por ahí no le entran en el juego o le corren, el chico perdió ¿cómo que se dice? La esencia esa de la gambeta. Y llegó un punto que le estábamos diciendo que gambetee. Que hoy yo lo escucho hablar, que yo, a Pablo Aymar, que hoy que habla mucho de eso, de que se sí. perdió ese campito o ese barrio. Y justo me pasó con este chico, que le tuvimos que agarrar, como que los chicos se enojaban, pero decíamos, no, vos agarrá y gambeteá. En 3 cuartos de cancha, gambeteate todo. Y Claro. pasó así, a veces uno de la estructura pasa y se pierde esa esencia del barrio, de la gambeta, de lo común de la canchita. Bueno, pero justamente eso, vos fíjate que en una de las últimas filminas nosotros veíamos el hecho de que no le saquemos a los jugadores lo bueno que tienen. O sea, lo que vos tenés que tratar cuando tenés un jugador que ya tiene ciertas características es incrementárselas. ¿Entendés? O sea, si vos tenés un jugador que tiene esa característica de eludir y lo hace bien, tenés que aprovechar que él te va a juntar 2 o 3 marcas. Y si vas a tener que, obviamente, en algún momento soltarla, porque también digamos, en algún momento se la van a robar, salvo que sea Messi. O sea, vamos al hecho de potenciar lo bueno que tiene. Ahora, es cierto lo que decís vos, hay muchos entrenadores, o mucho de lo moderno, del control y el toque, que no permiten justamente que haya un duelo. Y eso tampoco es bueno. Es como que nosotros pasamos de un fútbol donde el gambeteador era, digamos, el que no tenía responsabilidades y solamente tenía que gambetear, ahora pasamos a un fútbol donde todos tienen demasiadas responsabilidades y el que gambetea está más pendiente de tener que marcar que de lo mejor que hace. Bueno, esos son errores de los entrenadores y tienen que ver con esta parte moderna. A ver, cuando se puso muy de moda el tema del Barcelona de Guardiola, todos los entrenadores queríamos salir jugando con los centrales y el 90% de los centrales no están preparados para salir jugando y el 50% de las canchas no son buenas para que los centrales salgan jugando. Entonces, ¿quién era el burro? ¿El jugador que le estábamos pidiendo algo que no puede hacer o nosotros? Sin duda que nosotros. Después pasaron todo de no, bueno, pero yo tampoco quiero lo de Guardiola y sigámosle pegando para arriba. Hay que buscar un equilibrio y tener claro lo que uno quiere. Lo que tenemos que saber es que en el nivel que estemos, sea fútbol amateur, semiprofesional, juvenil o lo que sea, se puede trabajar y los jugadores que vos recibiste en enero no pueden estar igual en diciembre. En eso nos tenemos que hacer cargo, con los recursos que tengamos. Después tenés el tipo que está en una primera división con 40 pelotas, con 5 asistentes, y sí, tiene mucho más recursos que por ahí uno que tiene 5 pelotas, 30 pibes y la cancha tiene, no sé, un montón de pozos. Pero tenemos que apuntar siempre a que haya un trabajo, a que haya una evolución de los chicos, de los jugadores, y a tener en claro esto que dijiste. Si yo tengo un jugador que es bueno gambeteando, no le tengo que sacar eso. A eso bueno que tiene, le tengo que agregar algunas cosas. Ahí lo hice un mejor jugador. Si no, lo terminaste dañando. Si yo no tengo centrales, me toca agarrar un club en el que los centrales no pueden salir jugando porque no tienen la técnica, la virtud o lo que sea, o porque la cancha no está buena, bueno, tendré que potenciarme desde la segunda pelota por más que me encante que mis centrales salgan jugando. O si no, no puedo asumir un club en el que los centrales no tienen esa característica. Tendré que esperar a que me ofrezcan un club con la posibilidad de armar el equipo. Por eso, ¿esto a qué apunta? ¿Cuál es la conclusión más importante de esto? A que, ¿se acuerdan cuando estaba la discusión de Bielsa que decía si podía jugar o no con 2-9? Con el tema de Crespo y de Batistuta. Bueno, Bielsa, que le sacamos todos los entrenadores un montón de cosas y que yo creo que tiene un montón de cuestiones que me han hecho también interesarme por esta profesión. Si yo le tuviera algo que criticar, y la verdad que humildemente, porque no es una crítica, es el hecho de eso de ser cerrado, de no jugaría con 2-9. Yo no lo veo de esa manera. Yo estoy abierto a, más allá de lo que me guste, y que tengo muy claro lo que me gusta de mis equipos, no me cierro a nada, porque si tengo 2-9 que están pasando un buen momento y que se pueden potenciar entre ellos, yo los pondría. Y por ahí hay entrenadores que no se te mueven de un esquema, no hablemos de Bielsa, hablemos sin dar nombres, hay entrenadores que no se te mueven de un esquema, no, mi esquema es el 4-3-3. Y cuando vos le sacaste la ficha a cómo jugarle a ese equipo, ya no te sorprende, no terminan adaptándose. Les pasa a muchos entrenadores, esto es algo muy común. Entonces, el objetivo principal
es, o para mí, el mensaje principal por ahí de esta primera clase, de este comienzo del curso, es que abramos la cabeza a un montón de cosas, en cuanto a ejercicios, a sistemas, a formas de jugar, pero sí tengamos claro que lo que tiene de bueno un jugador que tengo, no se lo tengo que sacar. Al contrario, se lo tengo que aumentar, que incrementar o agregarle más cosas. Esto que parece tan fácil, no lo hacemos en el fútbol formativo, y después vemos los daños que vemos en el fútbol, en lo que es la primera división. Pero con respecto a los trabajos, Marian, quédate tranquilo que vamos a ir viendo todos los trabajos de cómo salir jugando, cómo llevar la pelota a esta zona que decimos, cómo generar la basculación del rival mediante 2 o 3 toques para traer y después tirar al otro lado, el tercer hombre, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Tengan paciencia porque el curso es largo, pero todo eso lo van a ir viendo y después lo bueno de esto es que vamos a poder ir metiendo todos estos ejercicios en donde nos toca trabajar y nos vamos a ir dando cuenta de que van saliendo. Tengo después las devoluciones de que, Germán, metí tal o cual ejercicio y me salió muy bueno, y le varié esto, y le varié lo otro, y le van agregando cosas, y de eso se trata esto, ¿no? No de llevarse una receta, sino de llevarse algunas cuestiones para ir creciendo en otras. Bien, ¿quién más? ¿Dudas, preguntas de lo que vieron? Vamos. ¿Críticas, algo que no les haya gustado? Ya les voy a preguntar por el sistema de juego de cada uno, el preferido, y después vamos a ver si el último día me dicen lo mismo. Vamos viendo. Bueno, buenas noches a todos. Una consulta, Sí. todo bien, una consulta, porque recién hablaste del fútbol formativo, y por ahí, hablando de los sistemas de juego, y vos también hablando del tema de que los jugadores más inteligentes son, o más formación tienen y más capacidad para poder adaptarse a diferentes sistemas de juego, es mucho mejor, porque lo puedes agarrar vos que hiciste un 5-3-2, o otro que hace un 4-4-3. Mi pregunta es, ¿cómo sería el proceso de formación en la parte de las inferiores con los sistemas? ¿Cuál sería la progresión? ¿Me explico? Sí, perfecto. Para trabajarlo. Porque creo que ahí es donde a lo mejor es más fácil para que después un jugador se pueda adaptar en la primera división a cualquier sistema, como te decía vos, como dijiste vos, de tener 3 centrales que podían jugar juntos, 2 carrileros que pueden ser laterales o volantes o extremos. A eso voy. ¿Cómo sería la progresión de los sistemas? Para vos, es una consulta que te haría. Bien, es muy buena la pregunta, Seba. Y a ver, te arranco al revés, pero te la voy a contestar. Viste que muchas veces se dice que las divisiones inferiores tienen que copiar el sistema del entrenador de primera. Bueno, yo no coincido con eso, no coincido para nada. Y te explico por qué y te lo justifico. Los entrenadores de primera, salvo Gallardo y el de Bron de Adrogué, que está hace 1000 años, todos los demás están muy poco tiempo. Es decir, que cuando vos querés imponer el sistema de juego con el que juega el entrenador de la primera, ya prácticamente lo echaron, no se puede. Entonces eso no tiene mucho sentido. Sí creo que en las divisiones inferiores los jugadores tienen que pasar por diversos sistemas para que cuando les toque el técnico de turno estén adaptados. Por ejemplo, no te puede tocar un central que no sepa jugar con línea de 4 y con línea de 3, porque si no, el técnico de primera tiene que, digamos, adaptarse o no puede usarlo porque no termina de, no tiene las soluciones que por ahí ese entrenador necesita en ese momento. Entonces, eso es muy importante, que el proyecto del club sea el que baja la línea y no el entrenador de primera. Salvo que vos contrates un entrenador de primera que va a estar 10 años y digas, por 10 años lo vamos a echar, entonces copiemos absolutamente todo lo que hace este entrenador porque queremos que lleguen para jugar con este entrenador o con este sistema. Y vamos a seguir, aunque se vaya el entrenador, vamos a seguir jugando, por ejemplo, 4-3-3. Esa sería una justificación de un proyecto del club que en Argentina no existe. Te diría que en Argentina no hay ningún equipo de Sudamérica. Ahora, con respecto a lo que preguntás vos, es cierto que hay sistemas que son más fáciles que otros. Por ejemplo, en lo que es una parte de iniciación con chicos por ahí de 12, 13, 14 años, yo creo que el 4-4-2 sería el sistema ideal. Un 4-4-2. Ahora, puede darse en alguna categoría que vos tengas un chico que se enganche sí o sí y tengas que jugar con un 4-4-2 en rombo, porque si no desaprovechás ese enganche. Entonces, en una evolución yo jugaría, por ejemplo, durante lo que es la novena y la octava, por ahí, con un 4-4-2, lineal o en rombo, o les explicaría y les daría la opción de los dos, teniendo este jugador del que hablamos, que es la posibilidad de un enganche. Después, 2 categorías más, me iría con un 4-3-3, que también sigue siendo algo relativamente sencillo, en donde
por ahí agregás extremo y sacás algún volante, digamos. No es un cambio tan drástico. Y en las categorías más grandes sí metería lo que es la línea de 3, como para que por lo menos lo vivencien en un 3-5-2 o un 5-3-2, como lo quieran llamar, según cómo estemos atacando, para también que los laterales sepan hacer una función de lateral volante. Ese sería un poco mi evolución en cuanto a los sistemas. No es una verdad, pero me parece que eso es el modo más fácil de saltar de uno a otro. Y obviamente que tenés que darle un tiempo para que los sistemas, ver la evolución. Porque si yo juego 2 meses con el 4-4-2, 2 meses con el 4-3-3, 2 meses con un 3-5-2, hiciste un lío bárbaro. Y nadie entendió nada. Me vas a decir, pero ¿por qué no decís el 4-2-3-1, por ejemplo? Bueno, porque son variantes. El 4-3-3 y el 4-2-3-1 es lo mismo. Vos armás un 4-2-3-1 cuando por ahí no tenés un contención que se banque solo la mitad de cancha, o querés armarlo un poquito más defensivo, pero la esencia es lo mismo. Por eso te hablé de los 3 sistemas que para mí son los más, en los que encuentro mayores diferencias y más cosas como para tener que trabajar, que son el 4-4-2 lineal o en rombo, yo lo considero uno, el 4-3-3 y el 3-5-2. ¿Está contestado, Seba? Esa sería la evolución que yo considero, no te digo que sea la ideal. Ahora, hay escuelas, por ejemplo, Vélez juega 4-3-3 desde que arrancan. Y no está mal. Ahora, no va a contratar nunca por ahí un entrenador. Bueno, cuando contrataron a La Volpe tuvieron problemas porque le quería cambiar todo. Entonces, volvemos al proyecto. Si el club tiene una idea y una línea y la maneja para lo que es todas las divisiones inferiores, desde infantiles te diría, pero bueno, eso no es tan importante, pero todas las divisiones inferiores y la primera y el proyecto del club 4-3-3 y lo van a seguir a rajatabla, bueno, no sé qué va a pasar cuando tengas un enganche y lo mandás a jugar a otro club. Para mí lo ideal es que el jugador llegue con diferentes conocimientos y para eso le tengo que dar diferentes posibilidades del sistema y después ir eligiendo qué es lo mejor para cada plantel o para cada categoría con el transcurso de ir viendo estas cuestiones de base. Sí, quedó contestada. No, la verdad, yo también pienso lo mismo que vos en el sentido, me parece que es lo más fácil para que cuando lleguen a primera vos tenés más variantes, para cualquier sea el técnico, de poder trabajar, hasta poder, cuando le pedí a un jugador que te haga la banda y ha pasado a lo mejor de volante y lateral, puede hacerlo y puede cumplirlo en un partido o en un esquema específico. Pero sí pienso lo mismo. Lo que sí lo que por ahí pasa es como decís vos, y pasa muchas veces, no en el fútbol profesional, pero en el interior de las ligas, es que por ahí es como que tenés un profe que juega de una manera, otro profe que juega de otra manera, y llega el de primera que juega de otra manera, y en el medio se perdieron cosas que son buenas para aprender, y los chicos tenés que enseñárselas en primera división, y cuando en primera división buscas resultados, buscas otras cosas, entonces se limita el tiempo de trabajo. Es lo que yo por ahí noto en la parte donde he trabajado. Entonces bueno, creo que eso es verdad para trabajar. Eso que decís, Eva, es real y tiene que ver con esto de los proyectos. Nosotros en el fútbol el mayor problema que tenemos es que no hay directivos, o no son muchos los directivos que estén capacitados y que tengan una idea de qué quieren para el club. El club termina siendo, digamos, una herramienta social que muchas veces, que es fundamental y que está bárbaro que funcione y que sirva, pero atrás de eso no hay un proyecto real de hacia dónde vamos. Por eso han hecho la diferencia de equipos como Vélez, como Lanús, o clubes, que por ahí no siendo grandes y no teniendo toda la infraestructura, que ahora sí ya la tienen, digamos, potenciaron lo que había que potenciar y desarrollaron un programa. Y en ese programa vendieron jugadores, crecieron, tienen destinado un dinero de una venta de un jugador que va para las divisiones inferiores. Entonces, hay lo que se llama un proyecto detrás, y otros que no, que van viendo a ver qué pasa y para dónde vamos. Y en el camino se desaprovechan un montón de jugadores o de talentos que van quedando en el camino porque no están bien orientados. Y también tenés otro problema, no solo tiremos el problema a los directivos, hagámonos cargo también, tenemos muchos entrenadores que por ganar el domingo no le damos bola a la formación y no vamos a estar innovando con un sistema nuevo cuando el sistema que yo hago vengo ganando y quiero seguir ganando. Ojo que hay que contarla toda, tenemos esos dos problemas. El dirigencial, que no es algo menor, la infraestructura que estaría dentro del dirigencial, y los entrenadores que queremos ganar porque creemos que ganando llegamos a primera. Y nosotros llegamos a primera formando cuando estamos en esas edades.
A mí me ha tocado trabajar mucho en divisiones inferiores. Es un trabajo que me encanta, sinceramente he estado muchísimos años, tanto en comunicaciones como en Chicago, y es un trabajo que lo gratificante no es lo económico, pero digamos es lo que más alegría te da el hecho de ver jugadores que vas formando o ayudando a su desarrollo y que llegan a primera. Y es un trabajo de años, pero es un trabajo muy, muy gratificante. Y obviamente que yo a mí cuando me tocaba estar en las divisiones inferiores, tenía ganas o tenía el sueño de dirigir el primer equipo. Pero no por eso priorizaba el resultado, trataba de que el jugador se lleve bueno, pero con Germán trabajábamos bien, o me hizo mejorar en esto, me hizo mejorar en lo otro, más que en el resultado. Yo detestaba cuando un directivo me preguntaba cómo salieron, era lo último que le contestaba. No le contestaba cómo salimos, no sé, 5-0, no. Arrancaba por jugamos bien, jugamos con este sistema, hicimos esto, hicimos lo otro, y después por el resultado. Porque muchas veces al directivo lo tenés que educar, porque como no vienen a ver los partidos, lo único que importa es, che, las 3 chiquitas ganaron, las 3 más grandes perdieron, y eso es lo único que importa. Y tenemos que erradicar eso del fútbol argentino, del fútbol sudamericano. Me ha tocado estar en Chile también, me ha tocado estar en México, y un poquito creo que es más o menos parecido todo lo que es este lado. No me ha tocado estar en Europa, pero lo que es este lado, en cuanto a la formación, es muy parecido. Eso que estaban hablando ustedes con respecto a... yo pude realizar mi trabajo en divisiones inferiores también, en la B Metropolitana. Creo que yo te lo había comentado, se lo comento al resto de los chicos. Más que nada, quinta, cuarta división, reserva, 2 años. Y bueno, ocasionalmente estuve en un banco de primera, pero no es el caso, no lo puedo nombrar como experiencia. Si yo me pongo a pensar hoy, cuánto aprendí en estos últimos años a lo que era cuando arranqué. Entonces, hoy le pregunto a Germán, ¿qué cambiaría Germán cuando arrancaste en las inferiores? Yo no tuve oportunidades, digamos, de octava ni novena división, yo arranqué en quinta división a dirigir. Sí arranqué en intercountries, digamos, juveniles y selección, pero obviamente en 10 años que tengo más o menos dirigiendo, he cometido un montón de errores, obviamente, que hoy a la distancia me doy cuenta. Y sí, comparto lo que decís en cuanto a los dirigentes y nosotros como técnicos, pero hay un momento cuando vos ingresás al fútbol, querés de alguna manera entrar a dirigir, y bueno, hay un montón de cuestionamientos que a veces no se te permiten o no estás en condiciones de decirlo. Y es verdad, el técnico en general lo único que le importa es a veces ganar, porque perder 3 partidos seguidos, un 3-0, un 4-0, es como que, wow, queda medio mal, ¿viste? Pero hoy a distancia es importante entender otras cosas. Y tal vez también me tocó con técnicos que no estaban formados, no estaban recibidos, no sé si recibidos como técnicos, sino formados para poder transmitir ciertas cosas. Entonces, hoy le pregunta a Germán qué cosas cambiaría, ¿no? Sí, a ver, el tema es, coincido, el título de entrenador no te da la capacidad para ejercer, eso es una realidad. Es una realidad que no debería ser así, pero es así. Hay gente que está muy preparada y por ahí todavía no hizo el curso de entrenador, o lo está haciendo y está recontra preparada. Hay gente que por ahí tiene el título hace 10 años y no, digamos, no está, digamos, preparada como para pararse frente al grupo que le toque. Creo que en esto hay que tener vocación, es algo muy importante y más en la parte formativa. Hay que tener mucha paciencia para trabajar con chicos a los cuales le tenés que decir lo mismo muchas veces. No todos estamos preparados para lo mismo. Yo, por ejemplo, dirigí muchas categorías inferiores, pero por ejemplo el Babi trabajé un año solo, no aguanté más, o sea, no tenía paciencia para lo que es el Babi. A mí me gustan los jugadores más grandes y más cerca del profesionalismo, porque, por ejemplo, no me gustaba el tema de, no sé, tener que hablarlo todo con los padres y todo eso, y yo era más de la idea de hablar directo con el jugador y tener un trato con el jugador. Si vos tenés nene de 7, 8 años, tenés que hablar obviamente con los padres, porque los chicos muchas veces no, o sea, más allá de lo que les digas, lo tenés que reforzar con los papás. Entonces, en mi situación personal me gustaban más las categorías grandes. Más allá de haber trabajado en el Babi, me gustó la experiencia, pero no me moría por trabajar en el Babi después, no era lo que más me apasionaba. ¿Qué cambiaría? Bueno, yo pensaba, ni bien terminé de jugar, yo terminé de jugar a los 32 años. Yo ya pensaba a los 32 años que estaba para dirigir un equipo. Eso es lo que más me reprocho hoy con 44 años. Pensaba que como el club que digamos, me formé como jugador acá y todo no me da la oportunidad para dirigir. Menos mal que no me la dio. Me faltaba recorrer un montón de camino.
creo que el paso obligado de los entrenadores, aunque no pase muchas veces, es pasar por las divisiones inferiores. Porque vos ahí terminás de formarte, terminás de practicar o mostrar un montón de ejercicios en los que después vas viendo si los podés hacer o no en primera. Cuando uno en primera empieza a querer descubrir un montón de cosas, el jugador de primera enseguida se da cuenta de que no tenés experiencia y te mata. Entonces, lo ideal, para mi gusto, es que pases por divisiones inferiores, teniendo en cuenta esto que te digo, que a veces te gustan más los más grandes que los más chicos, eso es de cada uno, y está buenísimo durante las divisiones inferiores querer ser el técnico de la primera, pero hay que irse capacitando, hay que ir armando el proyecto y evolucionando en un montón de cosas. No es fácil pararse frente a un grupo y lograr que el grupo haga lo que uno quiere, no es fácil eso. Entonces, las divisiones inferiores te dan un poquito más de escuela, en el sentido de que te podés equivocar y el pibe no te va a estar mirando como diciendo, este no sabe nada. En primera, donde dijiste 2 cosas mal, ya te pararon el carro, te miraron como diciendo, este no sabe nada, no nos va a enseñar nada. ¿Por qué? Porque el jugador es muy, ¿cuál sería la palabra? Es muy especialista en sacarte la ficha de si sos vendehumo, de si trabajás, de si fantasmeás, bueno, un montón de términos que en Argentina sabemos que pasa eso. Entonces, para mí el paso obligado son las divisiones inferiores, más allá de que hay técnicos que terminan de jugar y le dan la primera de Racing. Pero bueno, no es lo ideal. A veces pasa que pensamos que como fue un jugador famoso va a ser un entrenador muy bueno o famoso y pasan las cosas que pasan que no sucede eso. Creo que hay que prepararse. Entonces, lo que más me reprocho, o por ahí me di cuenta con el correr del tiempo, es que yo pensaba que estaba preparado para dirigir la primera del club que fuera y no. Esa fue lo que, digamos, con el correr de los años me fui dando cuenta. Y después me voy dando cuenta también de que uno va mejorando en el día a día. Al principio, cuando empecé, es como que quería justificar y explicarle todo a los jugadores, y ahora soy mucho más, se hace esto, por esto, esto y esto, y no tengo como que tratar de convencerlos de que sé. O sea, trato de hacer lo que hay que hacer y ellos solos se darán cuenta de que uno sabe o no. Pero como que relajé mucho más en las situaciones de siempre supe lo que quería, pero a veces como que trataba de darle demasiada vuelta. Y ahora es más, bueno, hacemos esto por esto, esto y esto, y si hacemos esto vamos a lograr esto otro. Como que uno va ganando seguridad con los años. Y la base de esa pirámide que te estoy hablando, para mí fueron muchos años en divisiones inferiores. Sabiendo siempre que quería dirigir un primer equipo, yo siempre lo supe, no es que me lo encontré. Yo quería trabajar para dirigir un primer equipo. O sea, y nunca lo oculté eso. Ahora, sabía que estando en divisiones inferiores, no me iba a llevar a la primera a ganar 5-0 o salir campeón, no. Me iba a llevar que los jugadores que lleguen al primer equipo bien formados hablen bien de mí. Siempre supe eso. Bien, gracias, profe. No, nada. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas? ¿Qué preguntas? Mi pregunta es, vos sos licenciado en kinesiología. Sí. Hoy, ¿cómo te parás, digamos, desde el punto de vista económico con respecto a eso, a director técnico, digamos? No te entendí. ¿Cómo Hoy, desde el punto de vista económico? claro, parado en haber seguido la carrera de DT, que te encanta por lo que veo, y sos kinesiólogo, digamos, ¿no? Desde Sí. el punto de vista económico, ¿muchas veces te cuestionaste un camino o el otro? ¿O ya tenés claro el tema del técnico? No, la verdad es que yo estudié kinesiología y todo lo relacionado a lo que estudié por el fútbol. O sea, Bien, esa es la realidad. Siempre lo hice. A ver, los entrenadores en lo que es la parte médica, vos cuando vas a un club tenés el médico y los kinesiólogos y es un lugarcito en el que el entrenador no entra. Y si te quieren, digamos, a ver, ¿cómo lo digo de la mejor manera? Si te quieren ocultar alguna información, no tenés cómo saber porque uno no está preparado en eso. Entonces, para mí era el área que me quedaba media floja. Y aparte que me gusta todo lo que es la rehabilitación y eso, y he ejercido y durante muchos momentos trabajando en inferiores en un club a la tarde era kinesiólogo, no de fútbol, sí de pacientes comunes, pero siempre todo lo que estudié está relacionado con el fútbol y sabía que era lo que me gustaba. Ahora cuando el médico me habla de alguna lesión o algo, sabe que entiendo del tema, entonces te mienten un poquito menos. Esa es la realidad. Pero no, lo estudié pensando siempre en el fútbol. También soy profe de educación física. Lo primero que hice fue el no, profesorado sí, y también fue lo pensando sabía. en ser entrenador. No fue por Mi otro caso lado. fue diferente, bueno,
hay necesidades, vi que en el fútbol no había posibilidades económicas, digamos, trabajando en inferiores y demás, y más en la B Metro no hay, no se puede Sí, sostener una familia. sí, Entonces, prioricé el trabajo en otra cosa en lo claro. mío que en el fútbol. Sí, estos últimos 10 años sí, obviamente, pero no antes. Por eso te preguntaba si es tu vocación o llegaste, lógicamente fuiste futbolista y llegaste a lo que querías, que es ser técnico de un equipo de primera división, teniendo 2 títulos más, por supuesto. Sí, sí, yo creo que, o sea, a ver, es cierto que yo fui siempre un jugador del ascenso, entonces también es como que sabés que las opciones no van a ser muchas o muy buenas. Es cierto lo que decís, dirigiendo por ahí en inferiores en el ascenso, en primera B, como nombrás, y mismo dirigiendo un primer equipo de un club del ascenso, de una primera B, digamos, son sueldos normales donde tenés que tener otra actividad. Esa es la realidad, no es que uno se dedica al 100%, y no está bueno eso. Ahora, cuando te puedes dedicar al 100%, a mí me ha tocado por ahí trabajar afuera y estás 24 horas dedicándote a eso y obviamente que tenés, no sé si mejores resultados, porque el resultado después depende de que la pelota entre o no y muchas veces eso es muy finito. Pero sí te das cuenta de que el trabajo es mucho más profesional cuando uno puede dedicarle más tiempo. Eso es así. Pero también tenés que adaptar de que si estás trabajando en el ascenso tenés que tener otra actividad. Muchos de los jugadores también terminan de jugar y salen corriendo porque o estudian o tienen otro trabajo. Entonces, es como que eso es nuestra realidad. Lamentablemente es así y bueno, hay que adaptarse, pero tratar siempre de no buscar eso como excusa y tratar de más allá de estar cansado y eso, a los jugadores darle, o a los chicos darle ejercicios de calidad y que sepan que uno está pendiente de ellos y preocuparte es también lo que te va dando, qué sé yo, más premios o más réditos, que no siempre es lo económico, ¿eh? A veces el cariño de los jugadores que tuviste, es el juntarte después de 10 años de dirigir una categoría y que te sigan llamando, queriendo, preguntando cosas, porque a veces somos consejeros de los chicos, y eso también tiene un rédito que no es solo lo económico. Bien, ahí tenemos 2 que se nos fueron a entrenar, bueno, que por eso pusieron en el chat. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, Dale, ¿cómo Mati. está, Germán? Un Bien, gusto. Te quería preguntar, viste, porque yo también soy profesor de educación física y ahora estoy estudiando la licenciatura de alto rendimiento, ¿no? Yo vengo sí. más de ese lado, no tanto del entrenador. ¿Vos qué buscás de perfil de jugador en cuanto a lo físico? Vendría a ser, ¿qué tipo de perfiles físicos buscas en tus jugadores? Por ejemplo, que tengan una buena capacidad de repetir sprints si querés que presionen adelante. Tipo a eso va la pregunta. A ver, Mati, mirá, en realidad uno cuando armás un plantel y eso, yo a lo que es la parte física así tan específica no le doy tanta bola, pero te explico por qué. Porque uno ya vas viendo ya en este nivel, por ahí, vas viendo jugadores que ya vienen jugando y que ya vienen con ciertos años en lo que es primera división, más allá de por ahí los que te vas encontrando que vienen subiendo de inferiores. Entonces vos sabés que todos esos valores son mejorables, entonces para mí no es algo definitivo. Por ahí agarro hasta algún jugador que viene con un sobrepeso, porque no sé. A nosotros nos tocó agarrar a René Lima, te pongo el ejemplo de René Lima, que es un chico que jugó en River, que ahora tiene 37 años, que hoy por ahí es la bandera del equipo con 37 años, y yo sabía que no iba a aguantar los 90 minutos en muchos partidos, porque los 2 años anteriores jugó muy poco y él volvió al fútbol y venía de jugar al futsal. Entonces no me esperaba un portento físico, no me esperaba el René Lima que jugó en River, era una cuestión lógica, pero sí me esperaba un jugador que si lográbamos ponerlo bien, iba a tener mucha jerarquía para la categoría. Si yo hubiera mirado todos los valores por ahí que te puede dar un GPS, no lo hubiera firmado y hubiera sido un error. Entonces, si bien la parte física es algo muy importante, nosotros tenemos que saber que a los jugadores podemos potenciarlos o mejorarlos. Después vas a tener a veces 2 o 3 jugadores que en el plantel que tienen sobrepeso. Y si uno tiene para elegir, dice, no, a esto no lo llevaría. Y bueno, también hay una realidad que armándoles una buena dieta con un nutricionista y con el profesionalismo de ellos, estos jugadores mejoran esos valores y rinden y te sirven. Entonces, no es algo que, digamos, para mí sea que los elimino. No, digamos que no, si el jugador no tiene estos parámetros o estos parámetros, no los tengo en cuenta. No en este nivel, por ahí el entrenador de River o de Boca no lo miran de la misma manera, porque vos tenés que rendir
sí o sí, no hay tiempos para esperar y vas a apuntar a tener, digamos, con el dinero y con esa competencia, vas a apuntar a tener todos los que en el GPS te rindan un montón. En el ascenso podés permitirte encontrar este tipo de jugadores que después te sorprenden y terminan rompiéndola, como es el caso por ahí de René. Gracias. De nada, Mati. Bien, más preguntas, más dudas. Ya después vamos a ir viendo en relación a lo que vieron, cómo hacemos para que los centrales provoquen con la pelota, cómo entran, seguramente se quedaron con eso y me debe estar diciendo, bueno, eso lo vamos a ir viendo, cómo trabajamos para hundir al contención, para que el movimiento que hace un compañero genere un espacio para que otro compañero haga otro movimiento, todo eso ya lo vamos a ir viendo, y lo que buscamos con esto, más que darle automatismo de respuesta a los jugadores, es ponerlos a pensar. El jugador que piensa, ya después cuando tiene la situación problema en un partido, que hay un montón de situaciones problema durante un partido, si nosotros le fuimos trabajando diferentes posibilidades, va a elegir entre esas posibilidades o entre algunas otras, porque justamente lo enseñamos a pensar. Es un poco todo lo que se ve también con la neurociencia, que ahora está muy en boga, y que eso lo que hace es mejorar mejorar el tiempo de respuesta. Entonces, eso es lo que se busca con todo ese tipo de entrenamiento y con los ejercicios. Lo que no podemos hacer nosotros cuando agarramos un equipo es, por ejemplo, trabajar toda la semana ejercicios o rondos de posesión y después pedirle el sábado que le peguen para arriba. Ahí estaríamos siendo incoherentes con lo que trabajamos. Y eso a mí me ha pasado como jugador, tener entrenadores que hacían unos laburos bárbaros porque los sacaban de YouTube y después por ahí el sábado jugábamos otra cosa. Entonces, ahí es donde vos no entendés por dónde va el proyecto. O sea, tenemos que trabajar en la semana lo que después pedimos el sábado, más allá de que hay jugadores que lo pueden hacer mejor o peor, pero que esté relacionado con cómo entrenamos y lo que transmitimos en el entrenamiento para que se vea el día de partido, pues el sábado, domingo o cuando sea. Que haya una congruencia con el discurso, ¿no? Y con cómo se trabaja. Esa es un poco la idea de todo este curso, que apunta y vamos a ir viendo todos estos temas y tiene mucho de ejercicios. Y bueno, espero que se vayan llevando cosas que les vayan gustando. No sé si tenemos alguna duda más, alguna pregunta más. Aprovechemos para hacerla. Igual si no, si a alguno le surge después o por ahí no la quiere hacer en el ámbito público, tenemos ahí los foros para todo eso. Para nosotros, una vez que recibimos la pregunta y eso, la vamos contestando. Digo nosotros porque a veces si es una cuestión administrativa, la contesta la gente de GC, o Poche, que se encarga más de esa parte. Y si es algo puntual de alguna clase, lo van viendo conmigo, con los otros profes, que son NASA, Poche, que también da clase como profe, y Pato, que son los profes que van a ir viendo con el correr de las clases. Después, a mediados del curso, vamos a tener una clase que se llama Mesa Café, que es más informal, no hay un tema que se dé, y es para aclarar dudas o cuestiones que van surgiendo de las demás clases, o me van contando a veces situaciones de la experiencia de cada uno. Mirá, estoy dirigiendo un equipo, me pasa esto, o me gustaría saber esto otro. Eso también está bueno porque la pregunta que va haciendo uno por ahí le sirve a todos. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar? Vamos, anímense. Si no, ya los dejo irse a comer y dormir. No los quiero aburrir. No se conectaron tantos a la clase en viva, tenemos en el grupo, son como 15, pero bueno, después seguramente van a ir sumándose a ver las clases por video. Siempre quedan grabadas, como les decía, así que todo eso lo tenemos como herramienta. Una duda, Germán, nada más, y Sí. no te molesto más. No me moleste. Las siguientes clases van a ser grabadas, ¿verdad? Claro, se pone ahí en la semana que se sube todo. Si no se sube el lunes, se sube el martes. Tienen toda la información durante esa semana. Está la clase grabada y después tienen todo esto que les comentaba, que es todo el material complementario, que muchas veces es parte de teoría o de otros videos o de otras perspectivas, y que está bueno verlo todo para ir haciendo una idea. No es que solamente es la clase grabada. Por ejemplo... Porque... Sí, decime. Tenía entendido que sí, a mitad más o menos de, no sé, a la cuarta, quinta clase vamos a tener esto que decís vos, la charla mesa de café. Claro. Mientras tanto, creo que están seguidas la de Poche y la de Pato. Y Claro, también son grabadas y desde ahí voy sacando, en esa parte vas a mandar los ejercicios
Claro, en las clases grabadas van a tener muchos ejercicios que los van viendo. Ok, Como eso a veces genera alguna que otra duda, tenemos esa mesa café que es después de 2 o 3 clases más. Entonces ahí ya bien, vamos aclarando. Van a ver la clase de preparación física, la clase por ahí de edición de video, la clase de modelo de juego. Tenemos esa mesa café, surgen un montón de dudas, después vienen 4 clases más y tenemos la última que también es en vivo, en donde bien, aunamos todo lo del curso. Esa es bien. un poco la temática. Y después están los foros. Vos suponés que ves, no sé, la clase de la semana que viene, ves la clase de Poche. Tenés una duda, una pregunta, alguna cuestión física que no entendiste, se pregunta en el aforo. No hay problema. Sí, en Bien. los foros. La última que te hago. Dale. Con respecto a lo que decías, que vos conceptualmente tratás de explicar a los jugadores en cada partido, con cada rival que te vas a enfrentar, con qué situación se va a encontrar. Sí. Que es un equipo que se para 4-4-2. Bueno, está claro que vos le tenés que decir, mira, ellos van a trabajar de esta manera y nosotros vamos a trabajar sobre los laterales porque ellos juegan con este esquema y bueno, vamos a trabajar. ¿Cuánto te lleva? Se supone que eso lo trabajaste con anticipación. Sí. ¿Cuánto te lleva que el jugador, o en este caso al equipo que estás dirigiendo, cuánto le lleva a poder entender cómo saltar esas dificultades que te presenta el equipo rival? Ya la estuviste trabajando, obviamente, ¿no? Sí. Vos lo trabajás en la semana básicamente para enfrentar a ese equipo. Va a decir, mira, nos van a atacar de esta manera, vamos a resolver de esta manera en defensa y vamos a resolver en transiciones de esta manera. ¿Sí? Está claro que no lo van a aprender en una semana. Se supone que ya lo venías trabajando. Claro. A poder entender esos modelos, ¿cuánto tiempo te llevó o te lleva, en este caso, a tu equipo? Mirá, te cuento un poco cómo es. Nosotros, vos las primeras fechas nunca conocés mucho de los rivales porque por ahí tenés acceso a algún video de algún amistoso. Pero una vez que ya corre la cuarta, quinta fecha, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Analizamos 3 partidos del rival, 2 en la misma condición que lo vamos a enfrentar, y de eso armamos un video y un informe. El video es muy cortito, unos 8 o 9 minutos, porque más se te aburren los jugadores, en donde en ese video le mostramos las salidas, cómo sale jugando el rival, si le pega largo o intenta jugar, cómo te presiona el rival, digamos, las características, por dónde ataca, si te ataca más por la derecha o por la izquierda, y con qué sistema juega. Por lo menos en esos 3 partidos que analizamos, con qué sistema juega. Siempre dejás la puerta abierta de que justo el partido tuyo te pueden cambiar, porque obviamente que eso pasa, y más en el caso nuestro que nos está tocando ahora ir puntero, la verdad que la mayoría de los equipos nos han cambiado algunas pequeñas cosas. Otros no cambian la estructura, pero sí por ahí te cambian alguna característica. Entonces, le mostrás ese video, le mostrás ese informe, en el informe justamente es eso que mostrás en el video en un teórico, vos se lo mostrás por ahí el miércoles, que es el día que hace fútbol, y el equipo que viene haciendo de suplente o un equipo de reserva, los usás un poquito de sparring y le haces hacer los movimientos que hace el rival. Como para que tengan en cuenta cómo se va a mover el rival, o cómo, si juegan 4-3-3, por poner un ejemplo, cómo nos tendríamos que parar. Nosotros, por ejemplo, si jugamos con una línea de 3 y nos juegan 4-3-3, tendríamos mano a mano los stoppers con los extremos. Entonces tenemos que solucionar que ahí los laterales volantes, el del lado se mete y arma una línea de 4. Entonces, lo trabajás todo eso medio analítico, por ahí poniendo figuras y moviendo la pelota para que vayan viendo los movimientos, y después alargás el fútbol pidiéndole a los suplentes o al equipo de sparring que hagan un poco la función del rival. Pero tampoco es que le damos demasiada importancia, porque no queremos tampoco dejar de ser nosotros por el rival. Sí, en la parte defensiva, cómo nos vamos a ordenar, y sí, si el rival, digamos, si sale jugando y queremos presionarlo, ¿dónde nos vamos a parar? Y si queremos dejarlo salir jugando, ¿dónde nos vamos a parar? Si armamos un bloque más atrás. Entonces, en la semana el miércoles hiciste el fútbol de esa manera, el jueves volvés a hacer algún movimiento más, y el viernes lo que hacemos es un repaso, en donde decimos, bueno, jugamos contra Fénix. Fénix sale jugando así, ¿dónde nos paramos? Ya los jugadores se paran. Cuando pega largo, ¿qué hacemos? Cuando ataca por derecha, ¿qué hacemos? Y ya ellos van haciendo todo como si fuera un repaso de un examen que vas viendo los temas de nuevo. Esa es la manera. No profundizás mucho en nada porque no tenés tiempo. Y a veces cuando le querés dar mucha información, los terminás confundiendo más. Ojo con eso. Siempre hay que fortalecer las virtudes que tiene nuestro equipo y sí que sepan con qué se van a encontrar. Yo siempre les digo que ver al rival o saber cosas del rival es como cuando vas a un examen habiendo estudiado. Si no estudias es muy probable que te bochen, aunque podés aprobar. Ahora, si conocés más o menos los temas del examen, es más probable que apruebes. Por eso analizamos al rival. Al jugador no le gusta que le hables mucho del rival
porque siente que lo haces sentir más importante al rival que a tu propio jugador. Eso le saca confianza. Entonces, hay que manejar los tiempos justos de todo esto. Yo les muestro un video de 8 o 9 minutos, si hay algún jugador que se destaca mucho, por ejemplo, tenés, no sé, el 10 del equipo que sea, que patea muy bien los tiros libres, tratemos de no hacer foul porque es muy probable que nos clave. Entonces, tengamos en cuenta que cerca del área no hay que hacer foul. Les pones esa información para que lo sepan. O este jugador en las transiciones es muy rápido, hay que estar siempre pegado. El día que hago fútbol le pongo una pechera de un color distinto. Cuando veo que a 5 metros no hay nadie marcándolo, toco silbato y reparo en eso, porque es el que me va a ganar el partido. Son pequeños detalles que te marcan cómo tener pequeños resguardos. Bien. Bien, gracias, profe. De nada, Vicente. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más, alguna duda más? ¿O los dejo irse a comer y a descansar? ¿Nada más? Bueno, chicos, nada, para mí es un placer estar de nuevo esta es la 6ª edición del curso que hacemos. Es un placer, van a ir viendo las clases. Aprovechen el foro si hay dudas o lo que fuera para preguntar ahí. Y después les vamos a ir poniendo también la información de cuándo nos volvemos a ver en lo que es la clase esta que se llama Mesa Café, que es informal. Yo no armo ningún tema para justamente que haya preguntas y eso. Y ahí también vemos mucho de ejercicios, a veces de la actualidad del equipo que me está tocando dirigir, porque surgen preguntas como ahí por ahí la quiso Vicente, y por ahí lo mostramos con algún ejercicio y eso, y por ahí les muestro algún video también de lo que le mostramos a los jugadores, para que vayamos viendo toda esa parte. ¿Estamos? Hoy dejamos acá entonces, esto va a estar seguramente subido mañana o pasado ya a la plataforma, para que lo puedan ver los compañeros que no se sumaron en la clase por trabajo, por lo que sea, y para que lo puedan volver a ver ustedes. ¿Tá? Saludos ahí para todos, un placer tenerlos. Y nos vemos pronto, y la semana que viene ya van a estar con alguna clase de lo que es la parte de preparación física. Un placer y nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, Chau, profe. todos. Gracias, muchachos. Chao, buenas noches. Buenas noches para todos.